Ok, partimos entonces. Déjenme compartir la... Bien, durante este periodo lo que nosotros hemos conversado, de hecho ustedes van a tener que, por favor, interrumpir en algún minuto si es que desean hacer alguna pregunta, porque obviamente yo no voy a tener acceso, o Javi, si quieres, Javi Escudero, si es que pues tú vas mirando ¿cómo se llama? Los chats, porque yo no tengo acceso directo, porque si no dejo de ver la presentación, ¿de acuerdo? Así que Javi, si es que aparece alguna antecedente, tú me interrumpes para aquellos que no tengan micrófono y me dices, profe, ¿sabes qué? Están haciendo esta pregunta y yo doy respuesta para que tengamos un poco de seguimiento, ¿ya? Ya, Lo- perfecto. La Yeli ya tiene una pregunta. Dice, tiene una duda sobre la clase pasada. Pregunta si grabó la segunda parte que hizo por Zoom. sí, la mandé. ¿Están los módulos, profe? ¿Cómo? ¿Están los módulos o la mandó por correo? No me acuerdo. La mandé por correo. Ya, ya voy a revisar. Lo chequeamos al final, Jerry, al final de la clase. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero eso Eso. generalmente yo lo mando. En todo caso, yo lo tengo guardado en mi computadora, así que no se preocupen si es que no están, así que debería haber salido por correo. El martes en la tarde, para ser más preciso. O más tardar el Ya. miércoles por la mañana. ¿De acuerdo? Dice que gracias. No, de nada. Gracias a usted por avisar si es que no le ha llegado la información, porque eso es importante también como para que ustedes lo tengan dentro de la información, ¿no es cierto? Bien, volviéndonos y acercándonos un poco al tema, de hecho, estas tres últimas clases son generalmente lo que se le denomina, ¿no es cierto?, como niños, pero en realidad están asignados a los estudios neuropsicológicos y neurolingüísticos, más bien aplicados al área infantil, pero que muchos de ellos se basan en algunos modelos que en este minuto están siendo aplicados en el nivel adulto. Ya se van a dar cuenta en el minuto en que nosotros vayamos haciendo algunos análisis de algunos casos puntuales, en los cuales ustedes se van a dar cuenta de que en realidad los módulos del lenguaje a nivel de adultos y niños en general no cambian mucho, y la perspectiva de infantil o no infantil proviene justamente de que el sistema no está desarrollado completamente, que es parte de lo que nosotros ya veníamos hablando, ¿no es cierto?, inicialmente en nuestra asignatura con respecto a la neuropsicología infantil o la neuropsicología del desarrollo. Hemos estado viendo estas dos últimas semanas, eh, o hablando específicamente de la nueva categorización que corresponde justamente a los trastornos del neurodesarrollo, y específicamente el día de hoy, ¿no es cierto?, nosotros vamos a hablar del trastorno del espectro autista. Dentro de lo que nosotros habíamos hablado hasta hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, correspondía a los trastornos del neurodesarrollo vinculados al déficit atencional, ¿no es cierto?, y a los trastornos específicamente motores y a la discapacidad intelectual. Yo no está descrito dentro de los trastornos de neurodesarrollo, y aquí yo vuelvo a señalarlo cuando sé que yo les pido una descripción. eh, el trastorno por el déficit atencional sin hiperquinesia estuvo descrito durante mucho tiempo y todavía persiste en algunas áreas, y por eso justamente yo lo traté, aunque no está descrito propiamente dentro de los trastornos de neurodesarrollo. Se incorporan todos los demás, ¿no es cierto?, excepto este que está aquí en color, ¿no es cierto?, más o menos, no sé qué color es, rosado, podríamos decir, eh, donde aparece como tiempo cognitivo lento, trastorno de déficit atencional sin hiperquinesia, que corresponde justamente a un trastorno que estaba previamente indicado. Bien, hoy día vamos a hablar del trastorno del espectro autista y vamos a centrarnos obviamente en los aspectos neuropsicológicos. Nos vamos a concentrar también, ¿no es cierto?, en algunas explicaciones neurobiológicas, que es lo que se sabe en la actualidad, y algunas de las teorías bases que están o se encuentran significativamente más descritas dentro de lo que podría estar ocurriendo dentro del
trastorno de espectro autista. El trastorno de espectro autista ha sido ampliamente descrito desde las primeras, ¿no es cierto?, indicaciones de Kahn, y obviamente dentro de todo lo que fue la evolución de los trastornos psiquiátricos infantiles, ya desde comienzos de los años 30, 40, ¿no es cierto?, y posteriormente con respecto a la definición del autismo, ¿no es cierto?, el autismo de Kahn, y pasamos por una serie de nombres, hasta que empezamos a descubrir de que existían ciertas características que eran más o menos uniformes, porque había niños que no estaban clasificables o no eran clasificables, ¿no es cierto?, dentro de lo que era el desarrollo del lenguaje típico. Y eran niños que tenían algunas características particulares, dentro de las cuales, ¿no es cierto?, el autismo de Kahn era aparentemente el más notorio y más significativo, porque era el que más nos llamaba la atención, porque existían muchas dificultades de comunicación, serias dificultades de interacción, y muchos de ellos se presentaban en comorbilidad con el déficit intelectual, porque obviamente el niño no podía operar y no tenía muchos niveles de operación. Sin embargo, empezamos a darnos cuenta de que existían otro tipo de niños que tenían algunas características muy parecidas al niño con déficit, ¿no es cierto?, tipo autismo, pero que realmente no eran propiamente tal, y que obviamente fueron haciendo evolucionar este trastorno hasta lo que en la actualidad se le conoce como trastorno de espectro autista, que corresponde justamente a un trastorno del neurodesarrollo, y que en general habla de dos áreas principales. La primera, ¿no es cierto?, que es la que tiene que ver, como obviamente siempre señala el DSM-5, hay dos esenciales que corresponden a los focos más importantes dentro de lo que es el trastorno, y hay otros tres que generalmente corresponden al impacto social, académico, que los vamos a ver justamente, y ustedes lo notaron claramente en el trastorno por déficit atencional con hiperquinesia. En el caso del trastorno de espectro autista hay dos ejes esenciales. El primero tiene que ver justamente con la comunicación social y la interacción social, y el segundo corresponde al patrón restringido y repetitivo de intereses. O sea, hay dos focos que obviamente nos engloban parte de las conductas que presentan estos niños, y lo más notorio justamente corresponden a lo que nosotros vamos a ver en términos de interacción social, y es donde aparecen algunas descripciones, ¿no es cierto?, como la deficiencia de reciprocidad socioemocional, esto de que yo te entrego una sonrisa y tú me la devuelves, ¿no es cierto?, y que existe, por así decirlo, cierto grado de coincidencias en los intereses que tiene una persona en el momento de entrar en comunicación, y que podríamos denominar, ¿no es cierto?, dentro de las buenas costumbres, o dentro de lo que es, ¿no es cierto?, el interés por mantener cierto grado de comunicación, y que se ve muy tempranamente desde el desarrollo infantil alrededor del año. En segundo lugar, las deficiencias conductas comunicativas no verbales son niños que frecuentemente presentan alguna dificultad en esa área, presentan deficiencia en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Generalmente, estos niños, ¿no es cierto?, pueden presentar muchas dificultades que estén relacionadas justamente con las deficiencias del desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. O sea, que tú tienes una relación, ¿no es cierto?, y puedes mantener cierto grado de relación con los adultos cercanos, ¿no es cierto?, y también flexiblemente puedes mantener las mismas relaciones con las personas que están a tu alrededor, aunque tú logras establecer cuáles son las diferencias entre uno y otro, pero en la medida en que se hace conocido, ¿no es cierto?, esta otra persona, pasa a ser parte de tu reconocimiento del grupo social, que es parte de lo que nosotros vamos a reconocer como individuos. Cuando se presentan, ¿no es cierto?, alteraciones en estos tres ejes, o presenta alteraciones o conductas que te denotan que podría presentar deficiencias en alguno de estos focos, obviamente se puntúa como correcto, y eso te da justamente el puntaje de los tres niveles que debería llenar una persona, ¿no es cierto?, o un niño, para ser clasificable dentro de él. En el caso del patrón restringido y repetitivo de intereses, obviamente aquí hay movimiento,
utilización de objetos y habla estereotipados y repetitivos, insistencia en la monotonía, intereses muy restringidos, hiper o hiporreactividad, y eso son parte de las conductas. Son niños que en general son en algunos casos muy inquietos, eh, son niños que están en permanente movimiento, en general tienen muchos movimientos que son estereotipados, o movimientos que son muy repetitivos, ¿no es cierto? En general son muy poco flexibles con respecto a las cosas que ellos deben hacer. Aquí yo frecuentemente cuento cuando atendía en una consulta a uno de mis pacientes, una de las dificultades que tenía él, por ejemplo, era que yo trabajaba en un sector por Providencia, donde para la distancia de llegar a la consulta habían unos espacios entre el antejardín de los edificios que eran pequeños sobre el levantamiento, y él se venía caminando desde el metro por todos estos levantamientos. El problema era que cuando entraba por este lugar llegaba absolutamente descompuesto. Entonces, frecuentemente nuestro trabajo era, ¿no es cierto?, hacer la misma sincronía para que pudiera llegar equilibrado, ¿no es cierto?, a lo que era la sesión, sino que estaba absolutamente descompuesto y no podía concentrar. Y eso justamente corresponde a parte de sus conductas esenciales que van destinadas, ¿no es cierto?, a mantener las conductas en forma casi religiosas. Y obviamente tienen intereses que son sumamente particulares. Recuerdo otro que era solamente, podíamos trabajar inicialmente con los dinosaurios porque era su foco de atención y su único foco de interés, y el resto de las cosas o de los objetos no entraban dentro de su campo de interés, y por lo tanto tampoco teníamos muchas posibilidades de interacción. Lo mismo que, ¿no es cierto?, la hiper o hiporreactividad, son niños que hiperactúan, ¿no es cierto?, o hiperreaccionan frente a algunas condicionantes. eh, por ejemplo, si es que tú los rozas, puedes causar, ¿no es cierto?, una reacción que es desproporcionada, porque frecuentemente cuando uno pasa a llevar a alguien, uno se tiende a, ¿no es cierto?, hacer el espacio, ellos no se descomponen, y por lo tanto el trabajo seguro con ellos es muy difícil. Y obviamente el trabajo aquí es muy directo, porque obviamente también va en consideración en el momento que ustedes sean profesionales, ¿no es cierto? Van a encontrar de que tu mayor aliado inicial son los padres, que son los que están en mayor contacto y conocen mucho más las conductas que presentan los niños o cómo reaccionan ellos frente a algunas condicionantes, como por ejemplo este niño, ¿no es cierto?, que era absolutamente insistente en ciertos grados de conducta, era tremendamente poco flexible, y obviamente la reacción frente a esta situación de cambio de situación a él lo descomponía. Obviamente para un niño normal, a lo mejor, ¿no es cierto?, que es un niño que tiene un desarrollo típico, un desarrollo conductual típico, le va a costar, ¿no es cierto?, va a sentirse un poco incómodo, pero es factible entrar en lo que llaman, ¿no es cierto?, estos acuerdos familiares, o sea, ok, la próxima vez vamos a venirnos por ahí, te das cuenta, y entran en estos juegos en los cuales, o acuerdos en los cuales los papás de repente, ok, te voy a ofrecer un dulce, después nos vamos a ir haciendo esta otra cosa, por acá es más bonito, o sea, existen otras condicionantes con las cuales tú puedes manejar la conducta del niño, pero en el caso de ellos, obviamente existe una hiperreacción, o sea, cuando no fueron por el mismo lugar, ¿no es cierto?, el niño no quería trabajar, no quería trabajar, y hasta que no hicimos un camino, ¿no es cierto?, de recomposición, que es decir, salir de la consulta y dar una vuelta por el lugar por el lugar que lo traían, él no se pudo, ¿no es cierto?, recomponer, y de hecho tampoco se pudo recomponer completamente, ¿de acuerdo? Sobre estas conductas, lo que dice el DSM-5 también cataloga ciertos grados de severidad de estos síntomas.
y plantean ellos de que existirían 3 grados de severidad dentro de los síntomas. Uno, lo que se llama, ¿no es cierto?, el requerimiento de ayuda, o sea, el grado, por así decirlo, más leve, son aquellos niños que requieren de ayuda, pero que con la transacción con ellos es factible de que ellos levemente se adecúen a la situación y en algún minuto, ¿no es cierto?, puedan reintegrarse con alguna resistencia y que pueden mantenerse durante la sesión, pero es factible reencuadrarlo levemente dentro de la sesión, aunque van a estar pensando en que no hicieron permanentemente algo dentro de su trabajo. ¿Ya? Hay otra categoría que es lo que se denomina el requerimiento de ayuda notable, que corresponde específicamente a aquellas situaciones en las cuales los niños, ¿ya? Y obviamente los adultos ya que han desarrollado o se han desarrollado con autismo, eh, tienen dificultades a pesar de que haya cierto grado de manejo de las personas que están interactuando con ellos. O sea, por ejemplo, si yo tengo a este niño, ¿no es cierto?, y logro llegar a algún acuerdo con ellos, en el caso de algunos adultos, en estos casos, a pesar de que yo intente hacer un acuerdo con ellos, ¿no es cierto?, de que la próxima semana van a hacer este camino, en este caso no lo van a hacer, ¿ya? Y no lo van a hacer, y a pesar de eso, ¿no es cierto?, va a tener cierto grado de dificultad, como el niño que yo les estaba hablando, ¿no es cierto?, que a pesar que hicimos cierto grado de manejo, él igual estaba ya descompuesto y obviamente ya no estaba con la misma disposición para trabajar, pero obviamente había sido parte del trabajo que teníamos que hacer en algún minuto y que tiene que ver justamente con la presta de apoyo, la presta de soporte, con las dificultades que tienen estos niños como para poder reaccionar frente a situaciones que pueden ser un poco más flexibles, ¿ya? Y esos son justamente procesos en los cuales se tienen que ir trabajando de manera gradual. Y finalmente, la última categoría son aquellos que requieren ayuda muy notable. Los requerimientos de ayuda muy notables en general es donde existe muy poco apertura eh, social y por lo tanto estos niños en general, a pesar de tener el soporte externo, a pesar de tener las condiciones, en general tienden a comunicarse muy poco, tienden a establecer mínimos contactos, tienen muchas dificultades para mantener una relación, tienen muy poco contacto visual, y por lo tanto, obviamente, son muy resistentes a los cambios, tienen muchos movimientos estereotipados, son los más cercanos a lo que antiguamente se conocía como el autismo de Kant, pero usando una definición absolutamente antigua, obviamente, pero son los niños más resistentes a hacer cambios dentro de lo que es su actividad. Tal como hablaba recién, ¿no es cierto?, los dos primeros criterios que son los más frecuentes que se utilizan para describir los ejes esenciales del trastorno. Los otros 3 corresponden, ¿no es cierto?, a elementos que tienen que ver con la fase del desarrollo, que en este caso, ¿no es cierto?, aparece muy tempranamente, en las etapas muy tempranas, que tal como señalábamos dentro de los trastornos de neurodesarrollo, una de las características que tienen es que se producen antes de, ¿no es cierto?, de que emerja la adolescencia y que por lo tanto se producen muy tempranamente en el desarrollo, incluso en algunos casos en las primeras etapas, y con los cuales obviamente los padres se dan cuenta tempranamente. Y aquí es algo interesante en realidad, porque aquellos casos que son más severos, aquellos casos que son más complejos, los papás lo determinan muy tempranamente, porque obviamente son los que tienen mayores dificultades para la interacción. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las etapas de la comunicación? Las primeras etapas de la comunicación, estos niños tienen serias dificultades y por lo tanto, obviamente, tienen muchas dificultades para establecer contacto visual, muchas dificultades como para seguir una relación de juego entre madre e hijo, entre padre e hijo, sujeto de apego, ¿no es cierto? Tienen muy poca relación de respuesta mutua, que es, por ejemplo, sonreír cuando yo te sonrío, la risa conjunta, que son parte de los elementos, ¿no es cierto?,
más directo, la atención conjunta, que ya lo vamos a ver, que es parte del trabajo que es esencial, ¿no es cierto? Y que se va desarrollando muy tempranamente debido justamente a la actividad que realizan los adultos de apego. La cuarta característica justamente es que producen un impacto, ¿no es cierto?, alteran el funcionamiento de los sujetos en distintos ámbitos, dependiendo obviamente del grado de desarrollo del sujeto. Los más frecuentemente afectados son inicialmente el social y posteriormente el académico, y obviamente finaliza, ¿no es cierto?, con el impacto a nivel laboral, porque obviamente va a afectar todo el desarrollo del sujeto y muy probablemente va a tener muchas dificultades en términos de la integración o, ¿no es cierto?, de las actividades que pueda desarrollar. Eso no significa que no tenga posibilidad de tener estabilidad laboral o tener trabajo, sino que muchas veces va a depender del grado de afectación de sus habilidades comunicativas, de interacción y sus habilidades cognitivas, como para que pueda integrarse a algunas actividades que son de tipo laboral. Obviamente el final, ¿no es cierto?, que tiene que ver, ¿no es cierto?, que hay un bajo rendimiento cognitivo, ¿no es cierto?, asociado a la comunicación social, y obviamente son sujetos que tienen o dan la impresión, ¿no es cierto?, de tener una comunicación que no expresa todas las conductas cognitivas o todo el rendimiento cognitivo que ellos pudieran desarrollar. Tienen muchas dificultades en términos de las habilidades de adaptación, que eran parte de lo que nosotros definíamos, ¿no es cierto?, como parte del déficit intelectual, y que por lo tanto te dan mucho o te implican mucho con respecto a la capacidad de poder adaptarse al ambiente, y obviamente en estos niños se ven alterados. Uno de los elementos esenciales dentro de lo que es el trastorno de espectro autista es la definición de por qué se denomina espectro. Y aquí hay un texto tomado obviamente por Zabaleta, que es una de las personas que ustedes van a encontrar en la PPT siguiente, y que habla justamente de cuál es el impacto que podría tener, ¿no es cierto?, este desarrollo. Lo que ellos plantean es justamente de que en realidad existiría un continuo entre los sujetos con desarrollo típico y los sujetos con un trastorno autista, que son los que antiguamente eran descritos como un trastorno o el autismo puro, ¿no es cierto?, o el autismo con mayores condicionantes o con menores condicionantes cognitivas, como para poder adaptarse al medio. Y dentro de estos dos focos, ¿no es cierto?, tendríamos una serie de otros trastornos, y estos trastornos podrían ser organizados dentro, ¿no es cierto?, dentro del grado de aparición de las conductas de habituación social, incluyendo, ¿no es cierto?, aquellos casos de sujetos con desarrollo típico que están en el borde de los trastornos de tipo autista, y que obviamente son una menor capacidad como para poder, ¿no es cierto?, adaptarse socialmente, y son aquellos que también tienen mucho más interiorizado algunos movimientos y son sumamente poco flexibles. Hay algunos, por ejemplo, que señalan que algunos que tienen trastorno cercano al trastorno obsesivo compulsivo podían también ser clasificados dentro de este espectro de poca flexibilidad, pero ese es otro tema, y obviamente dentro de lo que es el trastorno, lo que yo voy encaminando, ¿no es cierto?, son el grado de conducta que está más señalada inicialmente, que tienen que ver con la comunicación social y con las conductas repetitivas. En este caso, ¿no es cierto?, el foco final, ¿no es cierto?, es el trastorno autista. El anterior al trastorno autista es el síndrome de Asperger, que fue ampliamente definido también, ¿no es cierto?, y donde ustedes notan de que son sujetos como un poco más flexibles, que pueden ser, ¿no es cierto?, o pueden recibir ayuda, que son sujetos que además pueden avanzar cognitivamente en algunas áreas, pueden participar de algunas actividades, y de hecho impresionan en algunos ámbitos como sumamente inteligentes, y que logran mantener cierto grado de comunicación con el ambiente.
Está también lo que se denomina el autismo atípico, que obviamente son dificultades de mucho cierre externo, de muchas dificultades de comunicación, pero que frecuentemente, ¿no es cierto?, tienen una buena capacidad cognitiva, no tienen muchas dificultades en términos de el manejo de conductas repetitivas y frecuentemente, ¿no es cierto?, podrían ser denominados como autistas porque lo que más se ve afectado justamente son las relaciones sociales. Y el trastorno específico, el trastorno de espectro autista no especificado, es que obviamente ya corresponden a los sujetos que tienen muchas de las conductas, pero no reúnen todos los criterios. Y por lo tanto, obviamente, es difícil clasificarlo con alguna de las conductas, si bien es cierto, puede reunir dos o tres de los criterios, no alcanza, ¿no es cierto?, a reunirlos completamente y ni tan claramente, porque en algunos casos funciona relativamente bien, ¿no es cierto?, con el grado de apoyo externo, y por lo tanto es un tanto difícil, porque es como, por así decirlo, cuando tú estás haciendo el diagnóstico con el neurólogo, ¿no es cierto?, el psiquiatra, son los que te dicen que estás cayendo como en el borde, así como no me queda tan claro si es un trastorno porque son un trastorno autista porque son los que están justamente casi en el borde, funcionan relativamente bien con los apoyos y por lo tanto podrían evolucionar positivamente. Por esa razón, ¿no es cierto?, por el grado, ¿no es cierto?, de complicación y el grado de severidad de los síntomas, a esto se le denomina justamente espectro autista, porque es, ¿no es cierto?, dependiendo del grado de profundidad de los síntomas, es justamente el ámbito donde el cual caerían algunos de estos trastornos por los cuales han sido diagnosticados estos niños, y que obviamente para nosotros ya tiene un nombre que es uno solo para señalar las dificultades, que eran mucho, uno de los problemas principales justamente era de, tratar de clasificar y de clarificar a qué correspondía cada uno, ¿ya? Existen dos elementos que son importantes porque muchas veces se habla de ellos y obviamente dentro de los profesionales con los cuales ustedes se van a encontrar permanentemente, no todos se manejan dentro de la terminología más actual. Sin embargo, hay muchas terminologías que provienen de líneas de investigación y por lo tanto ustedes se van a encontrar con ellas a pesar de que su profe, ¿no es cierto?, está señalándole que en realidad lo más moderno es el trastorno de espectro autista. Sin embargo, hay mucha terminología que es importante tenerla clara al minuto de interactuar con los niños y sobre todo de interactuar con niños que están dentro del espectro. ¿Ya? Eh, Existen algunas categorías diagnósticas que son tremendamente importantes. Aquí ustedes ven justamente dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. Dentro de este eje vertical, ustedes van a encontrar las capacidades de desarrollo del lenguaje y dentro de lo que es el horizontal se encuentra el eje de la inteligencia. ¿De acuerdo? Cuando ustedes avanzan, ¿no es cierto?, en el eje de inteligencia hacia su derecha, ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, la capacidad intelectual, o sea, los movimientos cognitivos de los sujetos y la capacidad cognitiva de los sujetos, evaluada con algunas pruebas, obviamente, que son adecuadas para este tipo de sujetos, de pacientes, y obviamente aquellos que, si yo me manejo hacia el lado izquierdo, donde voy a encontrar, ¿no es cierto?, aquellos sujetos que tienen un menor rendimiento dentro de su capacidad cognitiva evaluada por el instrumento. En el eje vertical ocurre lo mismo, ¿cierto? Aquí está puntuado en términos de 1 a 3. En el caso de, ¿no es cierto?, del CI está entre menos de 70 y más de 80, que es más o menos el rango dentro de lo que se mueve a nivel intelectual de los niños con trastorno autista. En algunos casos, incluso si tienen muchas dificultades para interactuar socialmente, tienen muchas dificultades como para poder evaluarse. Cuando yo tengo un sujeto que está, ¿no es cierto?, o que tiene una mayor inteligencia y cuando tiene además, ¿no es cierto?, una mayor capacidad de interacción lingüística, cae dentro de lo que antiguamente se denominaba como trastorno de Asperger.
que era lo que ustedes veían recién, ¿no es cierto?, que era el eje, ¿no es cierto?, más cercano a lo que era el trastorno autista, ¿ya? Pero hay dos términos que son importantes, que es significativo de hablar justamente con ellos. Cuando yo tengo un sujeto que tiene, ¿no es cierto?, una mayor capacidad cognitiva y son los que aparecen, por así decirlo, con algunos elementos cognitivos donde tú dices, ¿este niño será un Asperger o no será un Asperger? Que eran las preguntas que uno tenía previamente a este trastorno de espectro autista. Lo que ocurre justamente en estos casos era la que se denominaban autismo de alto funcionamiento, porque si bien es cierto, tienen muchas dificultades a nivel eh, de lenguaje, ¿no es cierto? Su capacidad cognitiva es muchísimo mayor. Tienen muchas habilidades, muchos de ellos tienen muchas habilidades motoras, sin embargo, tienen muchas dificultades en la comunicación social, tienen muchas dificultades en el manejo del contexto lingüístico. Sin embargo, obviamente, su capacidad cognitiva está relativamente cercana, ¿no es cierto?, al limítrofe, y por lo tanto pueden realizar muchas actividades. De hecho, su capacidad comprensiva es relativamente poco afectada, está muy afectada la parte expresiva, y obviamente el nivel de manejo en esa área. En el caso, ¿no es cierto?, de los autismos, de los niños denominados como autistas de bajo funcionamiento, corresponde justamente a aquellos niños con autismo, ¿no es cierto?, que tienen un bajo rendimiento cognitivo en las pruebas y que además presentan, ¿no es cierto?, dificultades en el desarrollo del lenguaje. Ya, si ustedes quieren más, obviamente ahí abajo le dejo parte del trabajo realizado por la doctora Zabaleta en el año 2016, que habla un poco más acerca de esto, de este punto de forma específica. Hay tres elementos que son lo que nosotros hemos venido observando durante todos los trastornos que hemos ido viendo, y que dice relación justamente con la prevalencia, ¿no es cierto?, con la proporción por género y justamente por el impacto vital. Aquí hay dos cosas que a ustedes les pueden llamar la atención, ¿no es cierto? Lo primero es que el porcentaje o la prevalencia de niños con trastornos de espectro autista es bastante escaso, ya desde el 1% de la población. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los trastornos motores la semana pasada? Y veíamos que un porcentaje cerca del 20%, entre el 20 y el 25% de la población presentaba trastornos, algunos tipos de trastornos motores de tipo, ¿no es cierto?, repetitivos. Justamente en el caso de los trastornos de espectro autista, es bastante escaso, solo el 1% de la población, y sin embargo, obviamente por las características propias de manejo de estos niños, son tan notorios los casos que se dan. Y ustedes, si ustedes observan esto, es lo que más llama la atención, porque obviamente aquí, y eso es parte de lo que han hablado durante mucho tiempo los autores, eh, señalan justamente de que existe una discrepancia muy significativa dentro de las proporciones que se señalan dentro del trastorno, y esto tiene que ver específicamente con el tipo de clasificación utilizada, con el tipo de organización de la información, con el tipo de síntomas descritos, no todos utilizando la misma nomenclatura. Por eso justamente se habla de que en algunos casos se plantea que existiría una proporción de 1,5 es a 1, la diferencia de género, en virtud, ¿no es cierto?, de 15 es a 1, que es bastante alta la diferencia, ¿ya? En general, lo que se sabe, por lo menos lo que se acepta en la gran mayoría, es que existiría una mayor proporción de distribución, ¿no es cierto?, hacia el género masculino, como en la mayor parte de los trastornos del neurodesarrollo. Sin embargo, obviamente, ustedes también van a encontrar muchos casos de niñas que tienen este tipo de trastornos, y obviamente con todas las características que corresponden a cada uno de los síntomas. Pero aquí justamente es donde más se ve el impacto de la definición y del criterio, del uso del criterio único. Por eso es tan importante justamente a nivel internacional tratar de equilibrar cuáles son nuestros diagnósticos para poder llegar a tener una misma comparación, independientemente de que después la cambiemos porque nos resulte manejable en algunas áreas, pero sí ya nos ayuda a tener clarificado, ¿no es cierto?, más o menos cuál es una proporción
con respecto tanto a la prevalencia como a la proporción. Y obviamente aquí el impacto va a ser para toda la vida, y uno de los puntos más importantes que tiene que ver justamente con y aquí justamente donde se habla, ¿no es cierto?, el impacto vital tiene mayor impacto si es que el sujeto, ¿no es cierto?, requiere una ayuda muy notable, a diferencia de que aquellos que obviamente requieren de ayuda. Muchas veces los niños que requieren o están dentro del espectro autista que requieren de ayuda logran funcionar en algunas actividades, sobre todo si tienen algunas capacidades potenciales que pudieran servirles como para poder desempeñar una actividad laboral. Lo más probable es que se pudieran, ¿no es cierto?, integrar socialmente bajo ciertas restricciones y bajo ciertos requisitos. Pero obviamente el trastorno involucra todo su desarrollo social, académico y obviamente laboral, y va a tener mayor dificultad aquellos que requieren mucho mayor ayuda, ¿ya? Generalmente, ¿cuáles son los trastornos que se presentan en comorbilidad? Tal como dice ahí, el más común, el trastorno de déficit atencional con hiperquinesia, y eso justamente, algo que comparten justamente con el niño con trastorno de déficit atencional y hiperquinesia, son obviamente ya sea la hiperreactividad, la hiporreactividad, sobre todo, ¿no es cierto?, a todos los temas que son táctiles, y a todos los temas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la comunicación, básicamente a través de movimientos. Son niños que tienen muchas dificultades en esa área. Obviamente tienen problemas a nivel de los trastornos motores porque tienen mucho movimiento repetitivo, muchas estereotipias, y por lo tanto tienen muchas de las características que están asociadas a los trastornos motores. Generalmente, ¿no es cierto?, dependiendo del grado de manejo cognitivo y además del grado de posibilidad de interacción comunicativa en términos de severidad, también, ¿no es cierto?, se observan trastornos de aprendizaje. Los trastornos del lenguaje obviamente son descontados porque obviamente van a estar relacionados esencialmente a su capacidad comunicativa, y en algunos casos en los cuales se ve muy afectada el proceso cognitivo, presentan, ¿no es cierto?, trastornos a nivel, eh, perdón, trastornos a nivel de discapacidad intelectual. Son niños que van a terminar probablemente en una escuela especial porque obviamente no tienen otras posibilidades, porque cognitivamente, aparte de las posibilidades de interacción, no tienen muchas posibilidades, ¿no es cierto?, de poder acceder en algunos casos a una atención mayor. Son niños que se comunican muy poco, por lo tanto, un proyecto de inclusión para ellos es muy difícil, salvo que, ¿no es cierto?, yo los tenga permanentemente en una aula aislado y pueda compartir solamente con los demás niños en los recreos, que era una de las posibilidades. Sin embargo, no siempre ha dado resultado en todos los colegios. En términos del coeficiente como características neuropsicológicas, en general el CI total, ¿no es cierto?, superior es de alrededor, ¿no es cierto?, del 3% de los sujetos. Generalmente, ¿no es cierto?, el CI verbal es mucho menor que el CI manual, que el coeficiente intelectual manual. Frecuentemente, aquí es donde nosotros hablábamos en algún minuto, ¿no es cierto?, de casos como los descritos con sujetos que, entre comillas, presentan un trastorno de espectro autista, tienen una distribución de son 3% de capacidad superior. No todos los niños tienen esa capacidad. La gran mayoría tiene una capacidad que, ¿no es cierto?, incluso no está dentro de lo normal. La mayor parte, ¿no es cierto?, está dentro de los niños que están alrededor de los 80, y por lo tanto pueden ser catalogados como limítrofes. Y eso es parte de la sintomatología y parte de su característica. Eso para que ustedes lo tengan claro, de que en realidad muchos niños autistas sí presentan esa condicionante, y por lo tanto eso va a tener también una importancia gravitante en términos de la intervención que podamos desarrollar como fonoaudiólogo, porque obviamente va a requerir mucho menos ayuda, y va a ser, ¿no es cierto?, mucho más flexible en términos de las ayudas que uno le pueda prestar. En términos de la atención,
básicamente tiene problemáticas en dos tipos de atención, en la atención conjunta y la atención alterna, ¿ya? Y lo que se denomina hiperatención a detalle, porque están fijados, ¿no es cierto?, en algunas cosas puntuales más que, ¿no es cierto?, en cosas que son globales. Les cuesta cambiar, por esto justamente la atención alterna se ha afectado, porque por este grado de, ¿no es cierto?, de poca flexibilidad, ellos les cuesta cambiar de un tema a otro, o les cuesta mantener, ¿no es cierto?, dos temas al mismo tiempo y se concentran en uno, no se concentran en el otro, y una vez que están concentrados en uno no se pueden concentrar en el otro. También les pasa, ¿no es cierto?, muchas veces que ellos están, ¿no es cierto?, concentrados en algún tema puntual, que es el tema de interés de ellos, y tú no puedes intervenir como para poder llamar la atención hacia otro lado. En términos de la memoria, en general, la episódica disminuye de acuerdo a la complejidad, o sea, ellos no tienen alguna información de algunos contextos, va a depender justamente de lo complejo que sea la situación y de su capacidad, ¿no es cierto?, de severidad dentro del contexto. Lo mismo justamente ocurre en términos del contenido, de la forma y el uso, en términos, ¿no es cierto?, de que dependiendo del grado de afectación lingüístico va a depender justamente parte de su funcionamiento y de cómo estén interactuando cada una de ellas. En general, ellos tienen mayor fortaleza, y eso es así, justamente por eso está definido así, en términos de las habilidades sociales asociadas a cara. Ellos en general logran identificar los estados anímicos de los sujetos, aunque no tengan cierto grado de reciprocidad como para poder devolver, por ejemplo, una sonrisa o entender o alguien que esté triste, pero sí pueden, ¿no es cierto?, al reconocerlo, y en la medida en que tengan mayor capacidad de ese reconocimiento, ellos van a tener una mayor capacidad de habilidad, ¿no es cierto?, como para poder conectarse con el otro. Y a nivel de las funciones ejecutivas existe una menor adaptación, ¿no es cierto?, porque ellos en general tienden a ser muy reiterativos, en general tienden a ser muy poco flexibles, en general la mayor parte de ellos tienden a ser más bien ritualistas, en términos de buscar una situación independientemente de que ellos conozcan distintas situaciones, ellos van a tender a utilizar rígidamente un solo proceso en vez de buscar procesos nuevos. Estoy hablando de la mayoría de los casos, y obviamente les es difícil en que ellos vayan incorporando estrategias nuevas. Y aquí justamente tiene que ver con el manejo cognitivo como para que pueda manejarse un poco mejor, pero incluso en aquellos casos en los cuales el funcionamiento cognitivo es bastante alto, incluso en ellos también existe cierto grado de dificultad de plantear estrategias nuevas para resolver los mismos temas que previamente ya conocían. ¿Qué es lo que pasa a nivel neurobiológico? ¿Qué es lo que se sabe actualmente a nivel neurobiológico? Primero, ¿no es cierto?, de que en términos de las estructuras existe un aumento del volumen total, o sea, da la impresión de que el volumen total del cerebro es un poco mayor, y por lo tanto, a pesar de que se mantenga bajo con respecto a los normales, es un mayor volumen y va a depender justamente también de su capacidad dentro de su a nivel cognitivo. Tienen además, y eso es bastante particular dentro de las investigaciones, ¿no es cierto?, lo que se llama, ¿no es cierto?, unas conexiones atípicas a nivel de las funciones de la sustancia blanca, y obviamente existen algunas conexiones que son particulares, que no son las más frecuentes, y por lo tanto, obviamente, involucran algunos cambios en términos de las interacciones entre los distintos lóbulos. Lo mismo que se observan cambios en el volumen, ¿no es cierto?, de los distintos elementos que están involucrados, si ustedes ven, ¿no es cierto?, dentro de los distintos sistemas de funciones ejecutivas, así como en el control, ¿no es cierto?, de los distintos sistemas, ya sea ejecutivo o del sistema límbico, y lo que igual podría explicar un poco las reacciones de los sujetos en relación a esta interacción que es poco funcional. ¿Qué es lo que se ha visto básicamente en términos funcionales? Que justamente existen áreas que están infraconectadas, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, por así decirlo,
son áreas que tienen poco cableado, si es que lo hablamos en términos sencillos, a diferencia de otros en los cuales estas áreas estarían, por así decirlo, con una sobrepoblación en cantidad de conexiones, ¿ya? Y aquí justamente es donde se señala de que te podría dar esta posibilidad de doble reacción frente a los distintos estímulos que están recibiendo. Frente a lo que es lo genético y la relación entre el ambiente y la genética, en realidad todavía no se sabe, no se tiene muy claro. Se acepta de que el problema es multifactorial, de que existirían muchas predisposiciones, ¿no es cierto?, o elementos predisponientes como factores pre, peri y postnatales que pudieran afectar esencialmente dos elementos que están relacionados virtualmente, pero todavía no se sabe y ni se conoce exactamente con cómo afectan este tipo de casos y que tienen que ver justamente, ¿no es cierto?, con lo que ellos se denomina una sinaptopatía, ¿no es cierto?, ni también, ¿no es cierto?, con ciertos genes que están involucrados dentro de la generación de neurotransmisores y que obviamente involucran la conexión entre las distintas, células cerebrales. Bien, existen tres teorías, esto lo vamos a pasar bastante rápido porque parte de ustedes ya la conocen, y por lo tanto no vamos a repasarla nuevamente. Una de las teorías, que es una de las teorías más importantes, ¿no es cierto?, de que habla de que los niños con trastorno de espectro autista tienen dificultades en la teoría mente, y habla, o se habla, ¿no es cierto?, que en general para estos niños tienen muchas dificultades para tomar en cuenta el estado mental de los demás, y ahí justamente donde se habla justamente de que los niños en general tienen un 80% de falla en tareas de falsa creencia de primer orden y casi un 100% de falla en tareas de segundo orden, ¿ya? Que es obviamente una característica bastante esencial, que era parte de lo que habíamos hablado nosotros frente a las tareas de primer y segundo orden, y que involucran, ¿no es cierto?, que el sujeto tiene algunas áreas afectadas que ya las habíamos hablado la semana anterior, ¿no es cierto?, las semanas anteriores con respecto justamente a la teoría de la mente y que tiene mucho que ver justamente con las áreas que se han denotado como afectadas en este tipo de niños. La teoría, justamente, la otra teoría grande con respecto a lo que ocurre en los niños con déficit o con trastorno de espectro autista, en general habla de que los niños se comportan de manera muy similar a los pacientes que tienen alguna patología frontal. Y en general, ¿no es cierto?, son niños que tienen conductas repetitivas y perseverantes, tal como señalaba ahí, ¿no es cierto?, un buen, fuerte apego a la rutina, deseo por la constancia o instancia por, ¿no es cierto?, esta necesidad de tener situaciones constantes, fallas en términos de foco de atención, estamos hablando de la atención alterna, tienen mucha dificultad, ¿no es cierto?, o en la atención conjunta, y, ¿no es cierto?, por regulación de impulso que tiene que ver con esta hipo o hiperreactividad, y estas características son muy comunes dentro de los pacientes que tienen lesión frontal, los pacientes adultos. Y eso obviamente señala o da más la característica de que estos niños tienen una lesión frontal que no ha sido corroborada completamente, pero sí, ¿cierto?, todos los antecedentes apuntan a que existe una menor cantidad de cableado, que existen dificultades en términos de volumen, aunque todavía no se tiene claramente establecido cuáles son los puntos, y que ah, ambas, ¿no es cierto?, teorías, a lo mejor en forma conjunta, nos dan una imagen global de lo que podría ocurrir en términos de este trastorno. La tercera teoría, que es la teoría de la coherencia central débil, que habla justamente de lo mismo que las otras teorías, que en general los sujetos son mucho más focalizados y son mucho menos capaces, ¿no es cierto?, de obtener una información global de algo porque son demasiado meticulosos y obviamente por eso son tan privilegiados por algunas situaciones en las cuales se requiere ser absolutamente meticuloso, ¿ya? De estas teorías, las dos primeras son las más reconocidas y las más ampliamente desarrolladas durante el tiempo actual. ¿De acuerdo? Bien, voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta?
No, profe. ¿No? Todo claro. Perfecto. Entonces, tienen 15 minutos de descanso y volvemos en 15 minutos más. ¿De acuerdo? Ya. Ya.